Aquí estamos, perfecto. Bienvenidos, bienvenidas. Por ahí se oye como un ruidito extraño, ¿verdad? A ver, vamos a ir silenciando. No, Ingrid va al final. Es Fede, ya lo oí, es Fede. Ay, Fede. Es Fede. A ver, Fede, cuéntanos, a ver, sobre todo, oye, eso fue algo de Milei, ¿eh? Yo creo que encontró a un zurdo por allá. Y me parece, sí sigues por allá, Fede, ¿cómo va? Por cierto, ¿cómo va el tema? Antes de que comencemos, ¿cómo va el tema de Argentina? Ahora, no te oímos, además. Escuchamos. No, este es verdadero complot. Yo te sugiero, Fede Bunazo, que te salgas y vuelvas a entrar. ¿Sí? Vale. A ver, vamos a ver si es él. Si era él. Así que. Claro que es músico porque hasta la conferencia tiene ritmito de bataca. Sí, ¿verdad? Sí. Algo así. Te saludo, Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y panelista de la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida. Hola, Marta Olivia. Ingrid, qué gusto encontrarnos por acá. Ingrid Urgelles, bienvenida, buenas tardes, abogada y doctora en literatura, analista política. Muchas gracias, Marta Olivia, aquí encantada de estar en la mesa con mi compañera, que nos vamos a ver en un ratito más para grabar la Mesa Roja, así que ya tenemos doble tanda hoy. Doble jornada. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar unos segunditos más para que se conecte nuestro compañero Federico Bonazo. Sin embargo, pues hay temas importantes de los cuales abordar en esta mesa. Y bueno, uno de los temas es, empecemos por estos llamados de la presidenta y de algunos personajes, sobre todo también de la presidenta de Morena, llamados a la justa medianía, los morenistas, estos hechos de estos comentarios, críticas, aunque parecen a veces más contundentes, a veces más suaves, a este turismo político de Andrés Manuel López Beltrán, voy a decir el nombre porque para que no haya asunto aquí al respecto, también de Ricardo Monreal, por España, Andrés Manuel López Beltrán por Japón, Mario Delgado en Portugal, con esa explicación de 7 segundos cronometrado por el jefe de este canal, Julio Astillero, donde casi dijo, bueno, fui con mis recursos, no desatendí, y ya. Así que, Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dice eso? ¿Está marcando distancia? Porque estamos hablando que Ricardo Monreal y también Mario Delgado, pues son una herencia de la otra administración. Sí, pero no creo que tenga que ver con el sello de qué administración de la 4T sea el sello de estos tipos de personajes, sino más bien de la tensión que existe en la 4T entre la importancia y la centralidad que se le dio a la austeridad como parte importante de su oferta ética, ¿no? Y como parte importante de una oferta ética que pues apuntaba al desagravio de un pueblo que había sido permanentemente ofendido con la frivolidad y el lujo y la ostentosidad como forma del ejercicio de gobierno o como práctica que a fuerza venía emparejado al modo de ejercer gobierno. Entonces, López Obrador encontró en la austeridad un valor que, aunque no tiene mucho contenido político en sí, ¿no? Podría haber un llamado a la austeridad desde la derecha, a eso me refiero, pues acompañándose de su mensaje a favor de los que menos tienen, de su primero los pobres, pues sí, cerró la pinza de su mensaje político y le dieron una centralidad, incluso yo te diré mucho más importante que la de la anticorrupción,
porque aunque la anticorrupción era bandera explícita y lo sigue siendo, la austeridad es algo que pega como mística política de la 4T. Entonces, independientemente de si sean de la 4T primera generación o del segundo, de la planta baja o del segundo piso de la cuarta transformación, siempre ha habido el problema de que hay ciertos personajes que no han podido como anestesiar su gusto por el lujo y por gustos frívolos y que no han sobre todo tenido la necesidad llamada desde los órganos políticos en los que participan de hacerlo a fuerzas. O sea, yo ahí sí creo un poco como el doctor Meyer, hace ratito lo escuchaba con Julio, Marta, Ingrid, que decía, sí, está bien, que no se les quite el gusto, pero en el tiempo en que son funcionarios de un gobierno que está peleando contra todo y que tiene como mensaje político central la austeridad, híjole, flaco favor me hacen si no anestesian durante este periodo de tiempo, después sean lo frívolos que quieran, pero no den esas herramientas, porque además, más allá de su utilización hipócrita por quienes aplaudían la ostentosidad de Peña Nieto y el gobierno de alfombra roja al que nos tenían acostumbrados los gobiernos de antes de Martita Sagún y la Gaviota, ¿no? Más allá de esa hipocresía, en realidad es un mal mensaje para un pueblo que se creyó este valor político de la austeridad como complemento de la reivindicación de lo popular y de este mensaje anti-fifí, anti-alta burguesía que tiene muy central como sello la 4T, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Ya está por aquí, ya regresó Fede Bonazo. A ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Ahí está. Federico Bonazo, nos dejaste bien picados porque estábamos diciendo que la están pasando mal allá en Argentina, tú andas por allá y luego de repente te vas, de repente. ¿Cómo? Primero, para darle seguimiento, pero ¿cómo estás por allá? ¿Cómo se ven esta situación desde el exterior, todo el tema? Pero nos interesa más que nos reportes y nos digas cómo va el tema por allá. Sí, gracias. No, breve. A ver, un recuento breve. Les puedo compartir una anécdota subjetiva y una reflexión más de los datos de la realidad. La de los datos de la realidad es que cada día se despierta esta sociedad con una nueva noticia de este Menem 2.0 que es Milei. Me refiero a Menem 2.0 a pesar de que tiene sus particularidades, Milei, que lo distinguen de aquel personaje que privatizó toda la Argentina en los 90, Carlos Saúl Menem, del cual hay una serie bastante divertida ahora en Netflix, recomiendo, para revisar ese episodio tristísimo de una Argentina que cíclicamente cae en episodios tristes y preocupantes. Milei también está en la estrategia de la privatización, que es una manera también primero, de cumplir con un programa donde el Estado para él no debe casi que existir, ¿no? Como minarquista que es, el Estado nada más está para reprimir a la gente. Luego, todo lo demás hay que sacarse al Estado de encima y lo dice él mismo, soy un topo que vengo a destruir el Estado. Pero todos los días amanece la Argentina con una noticia, por ejemplo, la última es que quieren privatizar el agua, una empresa, la empresa de aguas federales que estarían entregando ya en un 90% sus acciones a capital privado. Se especula con que ese capital puede ser incluso israelí. No hay que olvidar que Milei es un converso reciente al judaísmo, aunque hay versiones de que se acaba de volver a convertir a otra secta de otro tipo. Es decir, es un hombre que va brincando de apetencias religiosas, pero que sin duda tiene la directriz de responder a los intereses de Israel y de los Estados Unidos, como buen secretario patagónico que es del trumpismo internacional. Y luego por DNU decreta, por ejemplo, algo que estaba concebido como derecho de los usuarios del agua, que es que el gobierno no te podía cortar el agua, ¿no? Aunque fueras moroso, te podían disminuir el caudal, te podían dar algunas notificaciones, pero el derecho fundamental del agua no podía ser restringido de manera total por el gobierno federal. Bueno, eso ha cambiado ahora. Si debes más de un mes o un mes apenas, tu agua vienen y te la cortan. Entonces, todos los días tenemos este tipo de agresiones brutales a los derechos, a la concepción de la justicia social, que para mi ley es una aberración, para los derechos mismos, que parece que este cuate dice que son detrás de un derecho, siempre hay un gasto que los zurdos quieren pagar. En fin, estamos ante un experimento, y siempre lo decimos, ante un laboratorio social cuyo costo es terrible, ¿no?
Y luego la subjetiva, te la cuento, se las cuento, Marta Olivia, o sea, salgo a la calle en este frío terrible que está haciendo, y ves una escena como esta, ¿no? Un cuate tirado en la calle, con unas mantas que apenas lo cubren, de una sensación térmica de 0 grados, y sale una mujer de un café con un vaso, cartón humeante, y se acerca a este tipo y le dice, ten, toma, no puedes estar todo el día sin beber algo caliente. Y este cuate la sonríe con un poco de sorpresa y de agradecimiento a la vez. Y ahí te das cuenta cómo también ciertas estructuras de solidaridad popular se están activando ante la agresión del gobierno. Entonces, ambas cosas conviven en un Buenos Aires, donde veo yo a las porteñas, a los porteños siempre muy enjundiosos y muy seguros de sí mismos y caminando con rumbo decidido hacia sus destinos, los veo como un poco apocados, tristes, resignados. Mucha gente que se ha dado cuenta que su voto por Milei no está produciendo los frutos que este Milei les había prometido, y eso causa pues desencanto, y el desencanto yo creo que se va a convertir en bronca más tarde que temprano, una bronca que en el momento que identifique el ciudadano medio que votó a Milei el grado de estafa que ha sido este presidente, las cosas se van a poner muy candentes aquí, haya invierno o no. Híjole, lo que nos ilustras es grave, grave, y sobre todo, y pensar que muchos gobiernos, en el caso, estos ataques que ha tenido Estados Unidos en contra de ciertos gobiernos progresistas de izquierda, y el apoyo que tiene hacia la derecha, hacia contra el Tribunal de Brasil, por ejemplo, y lo demás, sobre todo, lo vivimos en el caso de México, que ha sido constante desde el sexenio anterior, y ahora, Ingrid, al respecto, ¿cómo vas viendo, a reserva de que ahorita recorramos el tema, pero no quería dejar de pasar esta ilustración que nos trae Fede Bonazo desde, ahora sí, como vamos a segmentarlo como espacio desde la Argentina? ¿Cómo vas viendo aprovechando el tema, esta reconfiguración de las derechas, y sobre todo que de pronto pareciera que es a través de las redes sociales, de los bailes, de los TikToks, de los estados en X, que van construyendo desde Milei, de ciertas candidaturas, luego las campañas, y que lo estamos viendo muy claramente también acá en México con Verástegui, con Salinas Pliego, que es el show. Veíamos por ejemplo, a Milei bailando, y yo le decía a Julio, o sea, imagínate que saliera la presidenta Claudia Sheinbaum bailando de esa manera tan escandalosa, cuántos ataques no hubiera recibido. ¿Cómo vas viendo tú todo el escenario? No, pues la ultraderecha la hemos padecido estos últimos días también en Diario Red, porque ahí llegó Salinas Pliego, Verástegui, Bela Uzarán, una serie de individuos asociados a la ultraderecha, que en México todavía no encuentra, digamos, una forma política estable, pero que pululan, eso es un hecho. Y yo diría que Salinas Pliego sería como el que intenta ocupar ese lugar que tiene Milei en Argentina, y que alguna vez tuvo en Chile Piñera, que es como el del empresario, ¿no? El que trae estas ideas, que es muy radicalizado en el discurso, con mucha violencia en el discurso, y que traen esta lógica como revolucionaria anti-woke, que le llaman, que es como todo lo que está incorrecto, ellos lo reivindican, y todo viene con un aparataje detrás que ha utilizado todas estas redes sociales, que han sido, digamos, la plataforma en la que ellos más se mueven, que no solamente son granjas de bots, sino que también son medios que no se les puede llamar medios de comunicación, yo diría son portales, son páginas web, que mayoritariamente vienen de estas organizaciones internacionales de la ultraderecha. Por ejemplo, uno de los medios que más nos atacó estos días acá en México es un medio que está formado en Argentina, en la Argentina de Milei, que creo que se llama La Derecha Medio, una cosa así, que es un portalito, y lo que difunden no son noticias, son fake news, y con una libertad absoluta de ellos decir lo que quieran, aunque sean mentiras, atacar con epítetos muy violentos, digamos, a ciertos personajes de la izquierda, a Claudia Sheinbaum, etcétera, y traen este discurso muy reaccionario,
que ha funcionado un poco en Latinoamérica y que ha permitido encontrar la base votante para Milei, para en su momento Bolsonaro, etcétera, y en Chile, bueno, Kast, pero que se ve que no lo va a lograr, pero sí tienen su base, ¿no? Y esa base se alimenta de estos circuitos de la machósfera que le llaman, ¿no? Que son todas estas cosas online, donde están las redes sociales, pero también hay foros y una serie de teorías conspirativas. Recordemos, por ejemplo, que a Donald Trump muchos de los seguidores MAGA se alimentan de la conspiración permanentemente y de alguna manera logran captar también a una base votante que no está satisfecha, que no está contenta, que una clase media generalmente frustrada de no encontrar, digamos, un lugar o no encontrar una estabilidad económica como tendría que ser, dado el modelo, pero también dado que las izquierdas no han podido dar una respuesta a eso. Entonces, es una mezcla entre lo que circula y lo que ellos logran, pero también tiene que haber una disposición social, por eso yo creo que en México todavía no es el momento en que eso les vaya a ir bien, ni que la gente se vaya a sentir identificada, porque aquí no está ese descontento y hay mucha aprobación en el gobierno de turno, pero en nuestros países, sobre todo en la Argentina, ahí donde está Fede, efectivamente encontraron ese malestar y por ahí entraron. Gracias, Ingrid. Gracias. Para cerrar esta parte, Tere Rodríguez, no programada, pero que ya salió, hay quienes dicen no hay que perder de vista a los derechosos en México. ¿Sí son tan influyentes, digo, a falta de una real oposición en México? Yo pienso que no, o sea, pero creo que ahí tenemos que tener perspectiva internacional, porque lo que sí es claro es que a diferencia de la izquierda y de las fuerzas progresistas, la derecha está articulándose con agenda internacional, prioridades internacionales, y aunque ahorita son muy rudimentarios, incluso en sus posicionamientos ideológicos, están teniendo éxito en determinados países. Y en el mundo, pues México podrá seguir siendo esta isla de gobierno progresista, pero si tenemos un norte gobernado por Donald Trump, por la ultraderecha, y tenemos un sur que no puede actuar en la escena internacional como el sur global, porque tiene representantes como Milei, pues en realidad ahí sí, como en los viejos debates de izquierda, ¿se puede o no se puede el progresismo en un solo país? Yo tiendo a pensar que no, ¿no? Entonces, el gran problema para México, según yo, no tiene que ver con que electoralmente representen una amenaza, porque creo que en este país, afortunada y felizmente, tenemos 4T para rato, con todas sus contradicciones, pero tenemos lejos todavía un riesgo de reorganización y reagrupamiento eficaz de las derechas y mucho más de las ultraderechas. La derecha en este país tiene otra genealogía, otra historia, ¿no? Pero más allá de eso me parece que nos debería preocupar porque la ultraderecha mexicana, por supuesto que es clave importante de la reorganización de las derechas a escala internacional y deberíamos estar dando esa batalla por la narrativa a escala internacional y esa narrativa se gana en nuestro posicionamiento respecto a Estados Unidos, que ahorita solo tiene que ver con nuestra bilateralidad, no con otros actuares de Estados Unidos. Y se gana posicionándonos frente a temas cruciales y el tema más crucial de todos esos es Gaza, ¿no? Si México no se comporta como sur global ante cosas como el genocidio, pues en realidad podemos tenerlos en la lona en el país, porque los tenemos en la lona electoralmente, pero el progresismo tiene que pensar más allá de ganar elecciones y si queremos avanzar hacia un mundo menos horrible que el que habitamos, pues deberíamos estar pensando en la ultraderecha a escala internacional y en cómo contestarles, no tanto en cómo los seguimos manteniendo con el cachete en la duela como los tenemos acá, ¿no? Ahí estoy, perdón. Justo eso, leíamos por la mañana que 15 cancilleres están pidiendo reconocer al Estado de Palestina, sobre todo en esta conferencia internacional de alto nivel para la solución de los 2 estados celebrados en la ciudad de Nueva York. Así que, pues ahí está, a muchos países lo están haciendo y es necesario hoy más que nunca que México se pronuncie muy directamente y tenga una posición al respecto. Terminemos con esto, Fede Monazo, este repaso sin querer, algo que quieras agregar con esto para continuar con la No, me aprietan un botón que es el que me trae ocupado hace muchos meses ya, que es esta pelea, esta disputa ideológica con la derecha,
coincido con todo lo que han dicho Tere e Ingrid. En México no tiene el arraigo suficiente, aunque vemos figuras que empiezan a despuntar, luego se caen, ¿no? No hay que anticiparse a las caídas estrepitosas que la ultraderecha periódicamente manifiesta en este país. Ahora está Alessandra Rojo, que es interesante las provocaciones que ha intentado montar. Lo que llama mucho la atención es cómo repiten los eslóganes que se generan en Washington por Steve Bannon o en Buenos Aires por Agustín Laje, que es el gran ideólogo de esta ultraderecha en español, o Cayetana Álvarez, que son los ideólogos que después nutren de clichés a los políticos que quieren llevar al poder o a los candidatos que quieren promover en cada país. Y hay una coordinación tan evidente. Yo sostengo que lo de Chicharito no es casual. Por supuesto que hay manifestaciones espontáneas, pero cuando ves a Marta Higareda, ¿no?, sesudamente resolviendo el problema del marxismo, cayendo en todos los clichés y reduccionismos que propone esta ultraderecha a la hora de abordar o de culpar al marxismo de los males del mundo, es genial. Culpan a Karl Marx de los desastres del capitalismo, pero hay muchísima gente que se lo cree, que dice, no, pues toda esta bronca sí es verdad, eso la hicieron los comunistas, ¿no? Y en México hay un sentimiento un poco así, ¿no? Narcoestado o el narcocastruchavismo de Sheinbaum o de López Obrador. Es decir, yo no me confiaría mucho en que estas narrativas muy perversamente instrumentadas y con bastante habilidad concebidas y lanzadas al mundo de la propaganda y de la manipulación emocional no vayan a tener efecto en México. Hay muchísima gente que realmente, habría que medirlo esto en una buena estadística, digo, las cifras de aprobación de la presidenta son enormes en este momento, pero ¿qué tanta gente en México no piensa realmente que este es un narcogobierno que trabaja para los cárteles, tal como repite una y otra vez Donald Trump, como repite Marco Rubio, como repite todo el aparato del Estado de los Estados Unidos, que se ha convertido, bueno, ya lo sabe la gente lo que se ha convertido, en una cuña de penetración ideológica basada en absurdos, pero que tiene sus correlatores y sus atláteres y personajes que creen en esa propaganda y trabajan para ella, y no solo propaganda, sino intereses concretos de los Estados Unidos, como es el caso de Javier Milei. Hay que ver qué pasa en México, pero yo no me confiaría, y sobre todo, no tanto porque no tengan una figura que hoy pueda defender toda esta propaganda, sino porque la propaganda se va colando también, y hay ciertas realidades muy dolorosas que no alcanzan a solucionarse en nuestro querido México, que van a dar pie para que esta propaganda también vaya penetrando en muchas cabezas. Y ahí creo que hay que estar muy alertas y dar siempre la batalla. Lo que la derecha ha bautizado como batalla cultural, que ya queramos llamarla como queramos, es un hecho y es un territorio de disputa muy político, muy, muy importante. Gracias, Fede Bonazo. ¿Algo que agregar, Ingrid, al respecto para terminar esta ronda? No, yo de acuerdo. Ay, ahí volví. Les recomiendo leer la última columna de Fede Bonazo que publicó ahí en Diario Red, porque efectivamente a raíz de un evento que se llama La Derecha Fest, que organiza Milei, cómo se van colando estas narrativas y como bien dice Fede, es más allá de lo político electoral contingente, son narrativas que circulan y que circulan de manera no necesariamente tan frontal, sino que se van absorbiendo y absorbiendo. Y mucho de eso también es lo que vemos en las redes sociales, estos discursos de misoginia, de odio, de racialización, de clasismo, ¿no? La ley de Polanco y otros, que vamos viendo cómo eso de alguna manera hoy se ha convertido en un sentido común, no sé en qué momento ocurrió, donde ser misógino en redes ya no es una cosa que nadie penalice, y son discursos que circulan, ¿no? Y que hoy en día están bastante desatados porque tienen a sus líderes internacionales, principalmente Donald Trump, Milei, etcétera, que tienen grandes tribunas y que avalan ese movimiento narrativo del cual sí hay que estar muy atentos y pendientes. Gracias. Hago un pequeño repaso informativo. Tenemos se ha dado a conocer hoy esta denuncia en contra de Alito Moreno. Parece que ahora sí ya la sección instructora de la Cámara de Diputados ha anunciado que el viernes tiene sesión con los diputados que forman esta para el desafuero por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por 83 millones de pesos. Pero rápidamente hago este puente nomás para ver este tuit o estado de X, seguimos diciéndole tuit, de Alejandro Moreno,
No habla nada acerca del desafuero, acerca de la sección instructora, pero dice, esta mañana presentamos ante la Fiscalía General de la República, México, las denuncias penales correspondientes, a ver si producción la tiene por aquí en unos momentos más, dice, a ver, aquí está. Dice las denuncias penales correspondientes en contra de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, también dice en contra de Adán Augusto, cita los nicknames o los nombres en sus sesiones de X, de Mario Delgado, de Rocha Moya, del doctor Villarreal, Laida Sansores, Marina del Pilar, Alfonso Durazo, Manuel Bartlett y Hernán Bermúdez Requena. A todos ellos los ha señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asegura Alejandro Moreno, del que están pidiendo su desafuero, que están ligados, entre otras cosas, a esquemas del huachicol, uso de dinero sucio en campañas y el nombramiento de funcionarios con antecedentes criminales. Y bueno, después dice que en el PRI no vamos a tolerar este tipo de cosas, no lo haremos ni lo volveremos a hacer, o como era el dicho, no vamos a solapar a quienes han traicionado al pueblo de México, vamos con todo, la ley es la ley, aquí debe aplicarse sin miedo y sin excepciones, aunque sean del gobierno de Morena. Ya, corte informativo, lo que sigue. Relevante, lo decíamos en el espacio informativo, que era todos. Es decir, ahí hay imputaciones, hay versiones, hay declaraciones de un general donde dice que ya había filtraciones en contra de Adán Augusto López Hernández y que, pues, si hay acusaciones, lo idóneo es que el senador, pues, se retire un momento en lo que hay la investigación, es lo que se pensaría, pero bueno, para evitar este tipo de cosas, donde Alejandro Moreno, pues ahora veamos que a partir de este momento va a ser el perseguido político de este gobierno, sin pensar en sus suntuosas mansiones y demás, todo lo que ya han denunciado desde el gobierno de Campeche. Algo que comentar brevemente sobre este tema, Tere Rodríguez, te veo, dije, nada más es un cortecito, pero va a ser tema. No, pues creo que van a hacer su lucha, es normal que lo hagan, porque el tema de Adán Augusto les puso en bandeja de plata lo que habían estado manejando solo como delirio de tipo Simón Levy, ¿no? Es decir, como todos estos delirios que intentan meter como fake para ver si en el estado de ánimo la opinión pública hacen alguna mella a la aplastante popularidad y legitimación que tiene la 4T y en particular el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues lo de Adán Augusto, por supuesto, les sirve en bandeja la primera vez que tienen en 2 sexenios de 4T algo que parece tener sustento, ¿no? En términos de una acusación grave de involucramiento con el crimen organizado, salvadas las dimensiones del gobierno de Tabasco y la comparación con García Luna, pero pues con un parecido clarísimo, ¿no? Entonces me parece que la oposición va a estar haciendo toda la mella que puede. No creo que tengan mucho resultado en términos de captar a su favor lo que pudiera pesar en el descrédito de Adán Augusto, porque si algo está sumido en el más absoluto de descrédito es el PRI de Alito Moreno, ¿no? Me parece que lo sigan intentando, lo seguirán intentando. Y eso no quita el hecho de que sigue siendo un flanco débil para la 4T y que Adán Augusto debe saber que, pues, es un negativo en el capital político de la 4T en este momento y que debería comportarse como tal, ¿no? En estos momentos separándose de la coordinación de los senadores y declarándose dispuesto a que en el momento en que se le señale vinculando en una carpeta de investigación va a deshacerse del fuero. No va a llegar eso porque me parece que se actúa con mucha soberbia. Gracias, Tere Rodríguez. ¿Mucho ayuda el que no estorba, Fede Bonazo? Sí, pero a Adán Augusto le encanta estorbar. O sea, no se va a mover de ahí. Por ahora la cúpula morenista no ha dado señales claras de, oye, compadre, córrete. Al contrario, abogado por una unidad, con una serie de matices. Unas de ellas, bueno, esto tiene que tener un debido proceso, no se puede sentenciar a un ciudadano públicamente, esto tiene que llevarse a cabo por la justicia. Sí, muy bien. Aquí hay una movida política por debajo de la noticia, creo yo.
que es, me parece, la decisión de cierto sector del poder morenista de bajarle quizás el dedo a Dan Augusto. Estoy cayendo en la especulación, como corresponde cuando uno intenta analizar por debajo de la superficie las cosas sin datos concretos y entra en el terreno especulativo, pero pareciera que eso ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Hay señales que nos permiten especular de esta manera. Omar García Harfuch, que no, ya sabía de esta situación entre el jefe de seguridad de Tabasco, Adán Augusto, hace tiempo. ¿Por qué ahora corre esto? ¿Por qué ahora avanza desde la Fiscalía de Tabasco, que ha pedido la captura en enero de este año, febrero de este año, y también avanza con la Interpol? Es decir, aquí hay un aspecto absolutamente judicial y uno que es claramente político. Y en el político no es muy difícil no especular con la idea de que ese monstruo hegemónico de poder que es Morena comienza también a mover sus alfiles, sus fichas. Y últimamente hemos visto mucho descrédito de Adán Augusto y de Monreal, ¿no? Dos personajes que evidentemente representan lo que para muchísima base de la 4T, simpatizantes del obradorismo, son los lastres del movimiento, los lastres de Morena y los lastres de un gobierno que se dice a sí mismo de izquierda. Esto tiene repercusiones y se paga un precio políticamente ante una oposición que, como bien describía Tere, va a intentar convertir el asunto en un insumo político, por supuesto, también, ¿no? Pero hay varios, yo digo que estamos ante un caso que retuerce, que mueve, que detona varias pulsiones políticas, ¿no? La pelea interna por el poder en Morena, y que además, por otro lado, no se puede postergar eternamente la mala conducta, ¿no? La mala conducta termina de alguna manera saliendo a la luz, aunque bueno, no siempre obteniendo justicia, ¿no? Gracias, Fede Bonazo. Ingrid, este caso, esta síntesis, esta conclusión del caso Alito Moreno, está denunciando ciertas empresas, ahora está subiendo a su red social 7 empresas donde tendría intervención Adán Augusto. ¿No hubiera sido más prudente que en el caso solamente de estas versiones y su presunta implicación en la barredora, automáticamente, sin necesidad de ningún Alito Moreno, se hubiera retirado a tiempo? Es que volvemos al mismo tema inicial, dimos toda una vuelta para volver al tema de qué pasa cuando ciertos políticos de Morena no están leyendo políticamente la situación y cometen estas imprudencias, que esto es más que una imprudencia, yo creo que esto de Adán Augusto no se le puede asimilar al viaje europeo transatlántico de otros personajes, porque efectivamente hay un caso penal, hay prueba, hay acusaciones muy graves, y hay una investigación que ya lleva bastante tiempo. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, como dice Fede, le gusta a Dan Augusto ser una piedra en el camino, pero la verdad es que sí tendrían que haber tomado quizás medidas antes de llegar a este punto donde efectivamente va a ser un insumo perfecto para la oposición que, por cierto, también está siendo señalada. Evidentemente, Alito Moreno, frente a estos señalamientos de corrupción, porque son varios casos, y era evidente, porque ya sabíamos con todo lo que la gobernadora Laida Sansores había estado mostrando del actuar de Alito Moreno, esto es solamente ya el refrendo o la confirmación de que efectivamente tiene a su haber muchísimos negocios donde hay corrupción y hay acuerdos por lo debajo, y son muchos millones de pesos. Evidentemente era lógico esperar que la respuesta fuese un contraataque, ¿no? Y el contraataque no hubiese surtido efecto si es que no hubiese tenido nada legítimo que atacar. Pero en este caso, el de Adán Augusto, es un vacío, un hueco ahí donde se va a colar la oposición y que quizás no se tomó a tiempo una medida que hubiese sido que se hubiera retirado Adán Augusto. Y efectivamente, cuando lo vemos en la convención sentado, o sea, que haya llegado allá y gente aplaudiéndole, que sí, son pocas personas, no fue todo Morena en ningún caso, pero que haya ido, te habla de una forma muy poco prudente, diríamos, ¿no? De ni siquiera ausentarse de un evento público después de estos señalamientos. Él no ha logrado siquiera dar una explicación razonable, ni siquiera cuando fue ahí donde a Radio Fórmula, y por lo tanto yo creo, la verdad es que está siendo un
un problema para Morena que no se manejó a tiempo, no se atajó a tiempo, y es parte de todo esto que hemos hablado ya muchas veces en distintas instancias sobre estos perfiles que hay en Morena, ¿no? que tienen cierta putrefacción y que terminan por generar estas oportunidades para que la oposición encuentre por dónde atacar. Y si bien los viajecitos estos y estos actos de nuevos ricos que hemos visto en algunos personajes no son delitos, sí son actos que dan pie para que se legitimen estos discursos, ¿no? de una nueva burguesía, de estos nuevos ricos, de dónde viene el dinero, tacatá. Y lo de Adán Augusto es lo que más refrenda esa narrativa que no solo es mexicana, sino que viene de afuera, y eso es mucho más peligroso porque los vínculos del narcotráfico y del lavado de activos con personajes de la política vienen desde las acusaciones de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que nos abre bastantes frentes nacionales e internacionales. Gracias, Ingrid. Y bueno, volvemos a uno de los temas que sí tenemos considerado en esta mesa. Después de 1 año y 10 meses de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, pues va a dejar el cargo oficialmente el próximo 31 de agosto. Había habido ciertos problemas ahí, Tere Rodríguez de la Vega, porque ahora en estas mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, varios colectivos habían pedido pues su salida y bueno, se la habían planteado ya ahí a la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, es un tema fundamental e importante de derechos humanos donde es una herida abierta. ¿Qué decir al respecto de este cambio de titular que podría ser un cargo normal, pero dado el tema de búsqueda es muy importante? Creo, primero festejar la salida de la así conocida Terelupe, porque ha sido de una ineptitud que no es permisible en un caso que duele tanto y que es tan importante y tiene tanto significado político en este país, ¿no? Y sobre todo para las víctimas. Entonces, por principio de cuentas, qué bueno que una persona que no estuvo a la altura desde el día 1 de la encomienda, que se le dio la encomienda como parte de un momento de particular descuido y desdén de la 4T por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es decir, el colocar a una persona sin perfil alguno que la acreditara para un puesto como el de la comisión de búsqueda, fue uno de los momentos más indolentes, de más desdén, de decir, bueno, pues yo ahí la voy a poner, a ver qué pasa, ¿no? Y creo que significó un proceso, un momento clave de este proceso muy doloroso y cuestionable de alejamiento de la 4T, de las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? La salida de Carla Quintana, el nombramiento en la fiscalía de Omar Gómez Trejo, son el nombramiento de Tere Guadalupe Ramírez, son momentos que compusieron este momento de desdén y descuido de la 4T a uno de los casos más dolorosos que pesan sobre la historia de víctimas de este país, por su significado político, pero no solo, ¿no? También por el drama refrendado todos los días de no saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esperemos que esto sea un cambio de rumbo. Yo escuchaba al abogado Vidulfo como confiado en la actitud que ha recibido tanto del nuevo titular de la Fiscalía después de la salida de Gómez Trejo, como de la salida de Guadalupe. Esperemos que sea un cambio de rumbo. El anuncio de que el 4 de septiembre se van a anunciar nuevas líneas de investigación, esperemos que sean líneas de investigación que recuperen las demandas que han hecho los familiares respecto hacia dónde indagar, hacia qué indicios prestarles muchas más atención de lo que se les ha prestado, y esperemos que sea el inicio de una estrategia de búsqueda que incorpore activamente la voz, el sentir de las víctimas, como no ha sucedido hasta ahora y como al menos desde hace 2 años dejó de suceder de manera importante en el caso Ayotzinapa. Una señal de que todavía no estamos en ese lugar es que tanto la renuncia de Gómez
Gómez Trejo como la de ahorita Guadalupe Ramírez se diga fue por decisión suya, no fue atendiendo a una petición sentida de las víctimas y de las familias, sino, ay, pues ya se quisieron ir, ¿no? Creo que eso no es afortunado, pero bueno, ojalá signifique un cambio de rumbo. De Gómez Piedra, ¿no? La renuncia de Gómez Piedra, Tere. Sí. Sí, es que dijiste Gómez Trejo que fue renunciado hace tiempo atrás. Sí, Gómez Piedra. Sí, desde la salida de Gómez Trejo y ahora la renuncia de Gómez Piedra. Bien, precisamente vamos a ver este video de la conferencia matutina antes de dar entrada a Fede Bonazo acerca de esta renuncia. Vamos a ver, es breve. Ella decidió dejar este espacio. Tere Lupe pues, es una mujer extraordinaria de mucha sensibilidad, mucha convicción, honesta, y ella tomó la decisión pues de que su ciclo en la comisión había terminado, nos va a seguir ayudando en otras áreas y pues está definiendo quién es el mejor perfil para poderlo presentar. Creo que pasa por el Senado, la comisión de búsqueda. Bueno, ¿qué decir al respecto de este cambio y de este ubicar en otras partes? Me parece poco afortunado, no sé la opinión de Federico Bonazo. ¿Por qué los políticos nos tratan a los ciudadanos como si ella tomó la decisión? Bueno, pues órale, está bien. Menos mal que la tomó porque, como bien ha dicho Tere, pues no cumplía con, a ver, dos elementos fundamentales que tiene que tener el perfil de una persona que se haga cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Primero, capacidad técnica, que esté relacionada al tema de la búsqueda de personas, que esté vinculada a los derechos humanos como corresponde. Y la segunda es la sensibilidad elemental de comprender la empatía fundamental, de ponerse en la piel de las personas a las cuales su cargo está destinada a ayudar, que son los familiares y las víctimas de desaparición, y colaborar con ellos desde otra mirada, no desde la soberbia, como fue muy denunciado por los familiares. O sea, recordemos las denuncias que hay de los familiares de desaparecidos y los colectivos de búsqueda a la persona de Teresa, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que se va, a ver qué sucede. Yo creo que ahí el tema, uno de los temas claves que está sobre la mesa es el asunto del registro de desapariciones, que cada vez nos arroja, que tiene una periodicidad y permanentemente está revisando la cantidad de desapariciones forzadas y perpetradas por personas que no son el Estado, digamos, perpetrada por particulares, que se incrementa en México de una manera lacerante. Y luego está el censo que se mandó a hacer, que fue el que un poco contra el que protestó Carla Quintana, la anterior comisionada de búsqueda de personas, ¿no? Donde se denunció por parte de familiares de la misma Carla Quintana que lo que se buscaba era rasurar el número de desapariciones para acomodar las cifras y presentar que el gobierno realmente estaba actuando en el tema. Luego recordemos, como otro antecedente a esta renuncia, las promesas de Claudia Sheinbaum después de lo de Rancho Izaguirre, diciendo que se iba a cambiar la perspectiva una vez más, que se iban a invertir más recursos, que se iban a generar nuevas instancias de coordinación, en fin, ese eterno estamos trabajando que un poco, si a mí me irrita como ciudadano normal, no quiero pensar cómo puede llegar a molestar e irritar a un familiar de desaparecidos, ¿no? Seguimos en el pendiente, y en el caso de Ayotzinapa, hay algo que preocupa particularmente, que es la presidenta habla de llegar a la verdad, ¿no? En su conferencia de prensa dice, bueno, vamos a partir de nuevas líneas de investigación, nuevas técnicas y tecnologías de investigación, lo que queremos es llegar a la verdad. Y por otras señales que da en su discurso, nos damos cuenta que un poco la gran estrategia del gobierno es encontrar a los estudiantes, lo cual por supuesto es la prioridad más esencial, pero poco se habla ya de castigar a los culpables. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno está apostando por el golpe indiscutible de justicia a favor de la justicia más elemental, que sería encontrar a los estudiantes, pero está postergando esa verdad a la que la misma presidenta alude, que ya sabemos cuál es su tope, cuál es la estructura con la que no va a poder prosperar esa verdad y ese castigo a los verdaderos culpables, que son las Fuerzas Armadas. Bien, gracias, Fede Bonazo. Ingrid, no esperaríamos, bueno, sé que puede ser idealista o romántica la idea,
pero que los funcionarios y los presidentes y los políticos nos dijeran, se va tal persona porque 50 colectivos están diciendo que no es empática, que no es solidaria, que no entiende la causa. Se va tal personaje porque incurrió en irregularidades administrativas, ya se está investigando, ya se va a hacer. ¿Por qué no puede ser posible esa forma, ese cambio en el lenguaje y también en la acción hacia los funcionarios y los políticos? Sí, y lo vemos no solamente ahora, sino que todo lo que tiene que ver con la crisis de desapariciones y violencia en México en general tiene unas respuestas estatales que causan muchas dudas y molestia, como bien ustedes, imagínense, nos molesta a nosotros que no tenemos familiares desaparecidos, no quiero ni siquiera imaginar lo que puede repercutir en alguien que efectivamente está buscando a un familiar. Y es esa cosa como de no asumir el error, ¿no? No asumir las equivocaciones, que yo no sé si es una buena política, la verdad, porque no entiendo bien a dónde va, porque en el fondo es algo que todos lo observamos, no es, digamos, algo oculto de que no ha funcionado la estrategia respecto de las 130.000 desapariciones, y digo 130.000 porque ni siquiera tenemos una contabilidad, digamos, certera, segura. Y lo más lamentable en este caso, creo yo, es el tiempo perdido, ¿no? Porque el tiempo perdido en la búsqueda de personas es muy grave y estamos hablando de 1 año, 10 meses que estuvo esta persona, Teresa Reyes, en el cargo, donde no se avanzó, y ahí hay que creerle siempre a los familiares, ¿no? Que los familiares denunciaron muchas veces no solo los malos tratos, sino que también las faltas de competencia técnicas de esta persona para estar en ese cargo, porque son esos cargos que de alguna manera, no solo ella, ¿no? Hay otros lugares, o sea, otras cargos que ha ocurrido donde hay designaciones que son una especie de designaciones políticas donde no se elige a la gente que tiene las mejores competencias. Este caso está clarísimo que va por ahí. Y ese tiempo se perdió, o sea, es 1 año, 10 meses que se perdió, así lo decía Blanche Petrich hoy día, yo estoy de acuerdo con ella. Eso es lo grave, ¿no? Lo grave del asunto. Y evidentemente también tenemos la respuesta desde gobierno de, bueno, es que ella se quiso ir, era una persona honesta, era una persona con convicción. En ningún caso hay una crítica mínima o autocrítica de, ¿saben qué? Quizás no lo hizo tan bien, quizás le pedimos la renuncia. Siempre es terminar como de que en realidad estuvo perfecta la decisión. Y es algo grave porque no ha logrado Morena, ni siquiera en este sexenio, en el anterior tampoco, hacer gestiones efectivas respecto de esa crisis de desapariciones, que es una crisis grave, difícil evidentemente de manejar. Nadie está diciendo que eso se pueda resolver de la noche a la mañana, pero este tipo de, digamos, de designación de personas a cargo tampoco colabora, ¿no? En que eso se logre de alguna manera no resolver en ningún caso, y ahí es un poco asumir la realidad del país, pero avanzar en algo, aunque sea un poco, ¿no? Y aquí no avanzamos nada, hubo como una especie de pausa de bastante tiempo, con todos los reclamos de los familiares que no fueron escuchados porque aparentemente esta persona renunció porque quiso, no porque nadie la removió. Entonces, una vez más, es decir, no nos importó un poco lo que las familiares decían, en realidad se fue sola, por lo tanto no necesariamente es una respuesta a eso. Y el tema de la desaparición es una cosa que no tiene, digamos, en este momento una estrategia concreta, específica, incluso ni siquiera tenemos un número certero, y efectivamente estuvo todo ese escándalo. Recuerdo yo lo que mencionaba Fede respecto de cómo se quería de alguna manera rebajar la cifra con ciertas estrategias, pero lo vemos salir a borbotones a diario, o sea, por mucho que se intente contener la información, lamentablemente todos los días nos enteramos de algo nuevo respecto de estas desapariciones forzadas. Lo último, creo yo, fue esto que pasó en Aguascalientes, estos jóvenes que fueron encontrados en un campamento que estaba vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, donde algunos de los adolescentes muy menores, 16 años, etcétera, eran personas que estaban reportadas como desaparecidas, ¿no? Porque muchas de las personas reportadas como desaparecidas han sido reclutadas forzosamente y entrenadas en distintos ranchos, no solo el de Jalisco, sino que también en Aguascalientes y en otros lugares del país también. Y ahí vemos que, por ejemplo, eso aparece todos los días y no hay una estrategia concreta de qué vamos a hacer con estos jóvenes que están siendo reclutados, que están en las nóminas de desaparecidos, que están siendo capturados por los cárteles y obligados quizás a hacer qué brutalidades, y que, nos encontramos con que, miren, fíjense que 4 personas fueron
así como casi como de suerte, ¿no? Entonces, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno al respecto? Bien, gracias Ingrid. Y bueno, tenemos dos temas pendientes con el que ustedes quieran irse brevemente. Compañeros, uno es esta imposición de aranceles y estas reuniones que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya ha dicho Marcelo Ebrard, del secretario de Economía, que ya se ha hecho lo necesario. Y momentos antes, porque esto es a partir del 1 de agosto, Donald Trump ha determinado imponer aranceles a algunos productos de cobre por motivos, dijo, de seguridad nacional. Así que esto es el tema. Y también un tema más económico, que es el de el análisis, sobre todo de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que pues va a ser el tema económico a partir de esto, pues de estas horas, porque acaban de dar a conocer el INEGI los datos. Con el tema con el que ustedes quieran ir cerrando, adelante, Tere Rodríguez. Yo me voy a meter un poquito a lo del tema del INEGI, pero antes me gustaría cerrar con una cosita sobre el tema de los 43, porque me parece que un lema importantísimo de la 4T es con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ¿cierto? Pues en el tema de los 43, la 4T ha actuado con las víctimas nada, sin las víctimas todo. La salida de Gómez Trejo, la salida de Carla Quintana, la designación de Gómez Piedra, la designación de Lupe Reyes, más allá de la estima en las que los tengan como funcionarios, ha sido una actitud de afrenta, no escucha e indolencia frente a quienes deberían ser el centro de la estrategia frente a la desaparición, que son los familiares, los y las familiares, ¿no? Entonces, sí me parece muy triste, pero en el caso de los desaparecidos, aquí se hace con las víctimas nada, sin las víctimas todo. Prioridades absolutamente decididas en otro lugar y en otro escritorio y no en el acompañamiento, ¿no? Un segundo con el tema de la encuesta del INEGI, porque creo que, bueno, obviamente era de esperarse que los números relativamente alegres de la encuesta pues dieran mucho como para que desde la 4T se enfrente esta como narrativa apocalíptica que viene desde la oposición y que dice que la economía mexicana es muy endeble y esperan a que quiebre para ver si por ahí logran recuperar alguno de los réditos políticos que han perdido. Creo que en este sentido la encuesta publicada por el INEGI no solo dice que esto no es así, sino que sobre todo confirma que el cambio de rumbo en la política nacional y en el lugar que el Estado tiene en el país ha generado un impacto favorable para la economía de las grandes mayorías y no ha generado ningún patrón de pérdida acelerada de ganancias de los sectores más adinerados, ¿no? Entonces, todo lo que vaticinaban respecto a los peligros de una desneoliberalización acelerada, pues se les ha, toparon con pared y creo que eso hay que festejarlo. Y sin embargo, me parece que hay que analizar esta aparente solidez económica de la 4T de cara a otras variables. Y una de ellas, Marta, Fede, Ingrid, tiene que ver con lo que Julio ha estado insistiendo, ¿no? Es decir, si el esquema de económico, de mantener los equilibrios económicos, se daban, dando por descontado el nearshoring, pues ya vimos que eso no dependía ni siquiera de nosotros. Si Estados Unidos cambia de hipótesis, pues nosotros ya tenemos que ver cómo hacerle sin relocalización, ¿no? Pero además, si el esquema de recuperación y de estabilidad económica está demasiado fincada en una estrategia de desarrollo que desoye a los defensores del territorio, que desoye a quien digan, oigan, el extractivismo es extractivismo, aunque de lo que se saque del extractivismo se reparta mejor, pero hay que atender al ambiente, hay que atender a las comunidades. Es decir, los números, los buenos números que nos reporta la 4T, que echan por tierra los vaticinios apocalípticos de la derecha, hay que festejarlos, pero hay que también decir, eso topa con pared, con énfasis en modelos de desarrollo económico
que topa con los pueblos, que topa con el territorio y que topa con el ambiente. Así que la resolución, por ejemplo, de lo que suceda con la bahía de, se me va el nombre siempre, recuérdenme, de Oiro, o ¿cómo es? Oiro, me parece, hay que discutirlo en ese contexto, ¿no? No solo en términos de festejemos los buenos números que salieron en la encuesta. Nada más. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Fede Bonazo, ¿con qué tema vamos cerrando? Sí, hago un poco de énfasis en lo que acaba de resumir Tere con la brillantez que la caracteriza. Vemos que los gastos son menores a los ingresos, ¿no? Esa es una de las conclusiones que arroja este informe, este censo, y eso es importantísimo, ¿no? Habla de que hay otros países donde eso no está sucediendo, desafía, por supuesto, los grandes dogmas neoliberales, se ha reducido la desigualdad. Esto es importantísimo porque corrobora una tesis que ya no es una tesis, que es una evidencia, que es que en todos los países donde se ha promovido el neoliberalismo, gobiernos de signo popular lo han intentado resistir, luego han vuelto versiones incluso más agudas de ese mismo neoliberalismo, crece el índice de Gini famoso, que es con el que se mide la desigualdad. Es decir, cada vez más poder adquisitivo, más capital, más dinero está en manos de pocas personas y aumenta el déficit en las grandes mayorías. Esto es importante entenderlo y es un bofetón interesante para aquellos que se fijan mucho en la macroeconomía, ¿no? Son resultados bastante interesantes que también arrojan, por supuesto, las malas noticias que vienen acompañadas siempre en la realidad. La realidad nunca es blanco-negro, como va a intentar comunicarlo la 4T, por supuesto, o como va a intentar comunicarlo la oposición, que es la diferencia de ingreso que hay y de riqueza que hay en las diferentes regiones de nuestro querido México, ¿no? Ya sabemos, los estados castigados de siempre vuelven a mostrarse en este tipo de censos y de registros, y que nos marcan la brutal desigualdad que hay, no solo en la inversión, sino también en el ingreso en las diferentes regiones de México. Pero creo que es importante que, sin tampoco haber solucionado los lastres sociales fundamentales, estamos viendo que los planes sociales funcionan, que hay una redistribución efectiva del ingreso en México. Eso, por supuesto, explica el cariño que hay de tanta gente por la 4T, no solo una cuestión ideológica que hayan ganado desde la mañanera, sino que esto ha impactado en los bolsillos de la gente y es una prueba de que se pueden desafiar, una prueba más, diría yo, de que se pueden y se deben desafiar los dogmas neoliberales. No le van a gustar al gobierno de Milei estas cifras, pero por supuesto no va a hacer mucho con ellas. Las va a ocultar como está ocultando él y otros promotores del neoliberalismo, lo que es el verdadero coste social de la disque disciplina macroeconómica. Bien, gracias, Fede Bonazo. Ingrid, ¿con qué tema, con qué quieres dar conclusión? No, pues como en un mix, porque al final el crecimiento de México también ha habido mucha especulación respecto de que se iba a estancar la economía, etcétera, por los aranceles de Trump. Creo que las dos cosas están bastante conectadas. Y lo interesante aquí es que pese a todo este escándalo arancelario, que finalmente también hemos visto que mucho ruido, pocas nueces al final del camino, ¿no? Que pone, que saca, que negocia, etcétera. Había mucha especulación de que la economía mexicana se iba a estancar, de que este año iba a ser un muy mal año para la economía de México, y finalmente eso se demuestra que no es así, aun cuando, como bien dicen mis compañeros aquí, Tere, claro, el modelo es el modelo extractivo, evidentemente, ¿no? Y en base a eso, con todas las desigualdades y con todo cómo funciona, todo el funcionamiento estructural, de cómo se logra esa riqueza y ese superávit que genera efectivamente que haya un aumento en el PIB, de alguna manera, si lo vemos a nivel como más geopolítico, lo sacamos del reparto en México, que es donde pueden generarse las desigualdades. A nivel geopolítico, México no está mal parado en este momento, y eso es una buena noticia para efectos de cómo nos relacionamos tanto con Estados Unidos, que es nuestro gran mal, y va a seguir siéndolo, como con también el sur global, que en este momento está dando una pelea, ¿no? De independencia y de no injerencia. Y creo que es una buena noticia para efectos de la mesa de negociación, ¿no? Cuando se siente que yo sé que la mesa lleva mucho tiempo ahí tratando de negociar con Estados Unidos,
el tema de los aranceles, que tendrían que pronto empezar a funcionar, pero que también ahí hay conversaciones que han hecho que se estiren los plazos, que se lleguen a ciertos acuerdos. El hecho de que el PIB se haya expandido a lo que se había pronosticado también le pone a México en una situación de mayor seguridad al momento de sentarse a negociar en esa mesa con Estados Unidos, que lamentablemente no nos queda de otra, ¿no? Es como por el lugar que ocupa México, tanto geográfico como de dependencia económica, es el país que más depende de Estados Unidos en el mundo, creo que el 80% del comercio mexicano depende de Estados Unidos, en todo lo que dice relación con el comercio internacional. Lamentablemente nos obliga a tener que estar en una posición de negociación, pero esto de alguna manera nos permite reforzar esa posición de negociación, independiente de, como dicen mis compañeros, que en la interna, cuando vemos acá efectivamente el desglose de cómo esa margen de utilidad que México ha logrado, no es así la locura, pero sí es más de lo que el FMI al menos había pensado para México. Claro, el modelo lamentablemente nos lleva a las desigualdades y a un sistema de destrucción del medio ambiente para poder, digamos, competir en este mundo capitalista. No, hasta ahora es el formato que existe, pero hay que también leerlo en esa relación con cómo México se instala frente a esta negociación, que va a tener que seguir dándose y va a durar lo que dure el gobierno de Donald Trump, porque estamos ahí permanentemente de relleno de sándwich de los gringos. Desafortunadamente, pero bueno, veremos qué sucede este 1 de agosto, a ver con qué empieza. Ya nos dio un adelantito con esto del cobre. A Brasil le está yendo peor, 50% de aranceles en el cobre, pero también hablando del tema presión ideológica más que presión económica, sobre todo. Gracias Tere Rodríguez de la Vega, gracias Fede Bonazo. Ingrid, un gusto que estés aquí con nosotros, en sustitución de Arturo Cano, que anda de vacas.